Okay, I think we are ready now. I think that you already talked about the translation. If anyone needs translation, they could ask for the link to Juan Pablo or any of the staff of the Latin American team. Well, hello everyone, and welcome to the final panel of the first Latin American Summit. This week, we've been privileged to host a series of engaging panels, talks, events aimed to introducing Latin American students in the UK and other nationalities interested in the region, and were able to introduce them to the decision-making process, the challenges, advances, and current situations in Latin America. Our goal this week was and has been to equip them with all the knowledge that they need to make a positive impact to their professional areas of interest that concern Latin America. And I think that we got that. So throughout the whole week, we have distinguished experts discussing our main challenges related with economic development, with social inclusion, climate change, ecological transition, gender policies, housing challenges, and more. And today, I'm more than honored to introduce our last panel, featuring expert ministers of foreign affairs from Argentina, who I hardly thanks to the team to make this possible, and to Chile too, who will discuss the current state and future of Latin American integration in the context of pressing global economic and geopolitical issues. So I would like to take a moment to express my gratitude to everyone who joined us for each panel and actively participate in the discussions through this week. Your contributions have made the summit a space of constructive dialogue and a step toward to the future that we envision for Latin America. We will also want to extend our heartfelt thankful to all the professors of the London School of Economics who kindly agreed to chair our events and make them so insightful and thought-provoking. And finally, I would like to acknowledge the effort of all my colleagues in the Latin American Society and the Argentinian, Chilean, Brazilian, and Colombian societies whose hard work made this summit possible. So without further ado, I would like to turn the floor over to Paul and allow our distinguished guests to begin the discussion. Thank you so much. Thank you, Rosaria. And it's my pleasure too to welcome you here tonight to this special panel on Latin American integration in the 21st century. My name is Paul Kelly. I'm a professor in the government department at the London School of Economics, and I'm also the head of department. And it's my great pleasure to introduce the co-panelists on this session, the culminating session of your week-long inaugural Latin American Summit. Let me introduce the speakers in turn. Firstly, I'd like to introduce the Foreign Affairs Minister of Chile, Alberto van Claveren Storck. He is a graduate in legal sciences from the University of Chile, has a Master of Arts in International Studies from the University of Denver in the United States, and a doctorate in political science from the University of Leiden in the Netherlands. He's worked at the Ministry of Foreign Affairs between 1992 and 2019. He served as advisor to the General Director of Foreign Policy and was Director of Planning and then Ambassador of Chile to the European Union, Belgium and Luxembourg. He was also Undersecretary of Foreign Affairs in the government of President Bachelet, agent of the State of Chile before the International Court of Justice in The Hague. In the academic field, he's a professor at the University of International Studies
and the Faculty of Law of the University of Chile, specializing in the areas of international relations and their link with international law, comparative foreign policy, Chilean foreign policy, and European issues. He's also served as a deputy director of the Institute of Latin American Relations and as academic director of the Association for Research and Specialization in Ibero-American Issues. Our second panelist tonight is Foreign Affairs Minister of Argentina, Santiago Cafiero. Mr. Santiago Cafiero was appointed Minister of Foreign Affairs, International Trade and Worship of Argentina on the 20th of September 2021. Before his current position, he was Chief of the Cabinet of Ministers, a position he held from the 10th of December 2019 until the 20th of September 2021. Minister Cafiero holds a bachelor's degree in political science from the University of Buenos Aires. His political career began at an early age as a social and political activist in informal settlements in his country of origin. In 2009, he was elected councillor for the district of San Isidro, and between 2010 and 2015, he was part of the government of the province of Buenos Aires, where he held various positions, including Undersecretary for State Modernization, Undersecretary for Social Policies of the Ministry of Social Development, and Undersecretary for Industry, Trade and Mining of the Provincial Ministry of Production. On the 10th of December 2019, he was appointed Chief of Cabinet of Ministers, a position he held until the 20th of September 2021, when he took office as Minister of Foreign Affairs, International Trade and Worship. Ladies and gentlemen, your panel. I will invite each of our panel members to speak on the topic of Latin American integration, and then I will ask some questions which both panelists have had sight of, so there will be no unpleasant surprises, and then we should have time to open the floor to questions from you here. So without further ado, let me proceed by inviting our panelists to speak in the order in which I've introduced them. So I invite the Foreign Affairs Minister of Chile, Alberto Van Claveren Stork. Thank you. Thank you very much, Professor. It's really a pleasure to participate in this seminar at the London School of Economics. Thank you for your extremely nice presentation. And I would also like to thank all our students of several Latin American countries, especially my country, Argentina, Brazil, Colombia, and probably other Latin American countries who organized this event, which is part of a very important activity in London, which incorporates also our embassies. My special greetings to all students, and I will salute also my colleague, the Argentine Foreign Minister, and I will do that in Spanish. Muy bienvenido y con mucho gusto participo en este encuentro con el canciller de un país hermano, con el cual espero poder encontrarnos muy pronto en la cumbre iberoamericana en Santo Domingo. Un saludo especial entonces para el canciller Cafiero, con el cual espero poder desarrollar una relación de alto nivel
una relación constructiva, positiva, como la que ha existido entre nuestros dos países. Me siento especialmente contento de que justamente sean nuestros países los que participan en este evento y en esta ocasión. Y un saludo, por cierto, también al embajador de Argentina en Londres. No veo en la pantalla a nuestra propia embajadora, pero sé que ella también ha organizado actividades e incluso que ofreció una recepción en nuestra embajada en el día de ayer. Lamento no haber podido participar presencialmente en esa ocasión. Nos han pedido hablar de la integración regional en América Latina. Obviamente Chile se reconoce como un país profundamente latinoamericano. Tenemos un compromiso permanente con la integración y con la cooperación regional. Y justamente tratamos de proyectar en nuestra relación con los hermanos países de América Latina los principios que son propios de nuestra política exterior. En primer lugar, la promoción y la defensa de los derechos humanos en el mundo, una posición que compartimos con la hermana República Argentina. En segundo lugar, también el respeto al derecho internacional y también la promoción de la paz, un tema que está de gran actualidad, lamentablemente, también en Europa. Y también un compromiso con nuestra política multilateral, que se expresa en distintos foros y en distintas iniciativas. Y por cierto, estamos comprometidos con la integración. Una integración que también, y eso lo saben bien nuestros estudiantes, una integración que tiene diversas aristas. Incluso desde el punto de vista conceptual, uno puede imaginar la integración como un proceso en que los países van delegando su soberanía, en que los países van delegando parte de sus competencias, como lo vemos en el caso de la Unión Europea. Pero el caso de la Unión Europea es bastante excepcional y América Latina está lejos de esa realidad. Desde el punto de vista técnico, no hay procesos muy significativos de delegación de competencia. Hay algunos, ¿no? Sobre todo en los procesos de integración que están más consolidados, como es el caso de Mercosur, el caso de la Comunidad Andina, el caso del Sistema de Integración Centroamericano o el caso del CARICOM. Pero en general, nuestros países han sido muy reticentes a delegar soberanía. Y eso no es una crítica, es simplemente una constatación de la realidad. Uno puede también imaginar la integración como un proceso económico, en que los vínculos comerciales y las inversiones se van entrelazando, en que las economías se van integrando, a veces como una situación más bien de facto. Es lo que podemos observar, por ejemplo, en el caso del continente o del subcontinente norteamericano, donde existe una integración de facto que incluso comprende a un país hermano, como es el caso de México. Y uno puede imaginar también la integración como un proceso de cooperación y de acercamiento político. Efectivamente, en ese sentido, América Latina tiene y ha mantenido siempre un compromiso importante con la integración. Es decir, pese a todas las dificultades que han existido en materia de integración regional, el compromiso y la vocación de integración se ha mantenido. Hay estudios incluso de los discursos en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en que siempre se comprueba este compromiso. Y claro,
se puede argumentar que es un compromiso retórico, pero lo que hay que destacar es que ese compromiso se mantiene. Hay una cierta vocación de integración. Y además de eso, creo que también hay un aspecto de la cooperación en América Latina que normalmente se pasa por alto y que en estos momentos adquiere especial fuerza y que tiene que ver con la existencia de un régimen de paz entre los países de América Latina. Nosotros lo damos por sentado, pero la verdad es que desde el punto de vista internacional, América Latina es un continente pacífico. Digo desde el punto de vista internacional porque internamente en nuestros países hay niveles importantes de violencia y hay países de nuestra región, lamentablemente, que registran altos niveles de violencia interna. Pero desde el punto de vista internacional, afortunadamente no hemos tenido conflictos desde hace mucho tiempo y hemos aprendido a resolver nuestras diferencias de manera pacífica, recurriendo a instancias internacionales, recurriendo a negociaciones, recurriendo siempre a mecanismos pacíficos de solución de las controversias. Y eso muchas veces se pasa por alto cuando se habla de América Latina. Obviamente, en cuanto a los procesos de integración política, si se quiere, han habido también dificultades. Y muchas veces estos procesos han tendido a asociarse a ciclos políticos de países que tienen orientaciones más o menos similares. Eso parece muy positivo y obviamente hay que aprovechar esas afinidades, pero al mismo tiempo tiene el problema de que condiciona los avances de un proceso de integración a los ciclos políticos. Y es lo que hemos observado en las décadas pasadas en el caso de América Latina. Y por eso nosotros como país y como gobierno realmente estamos interesados en poder fortalecer la cooperación regional haciendo caso omiso de las diferencias, es decir, desarrollando esquemas amplios, esquemas en que podamos dialogar con países que tienen orientaciones políticas, ideológicas muy diversas. Y lo que nos interesa también, en términos de integración, es poder avanzar en algunas áreas específicas en que hay un gran potencial. Pensemos en la infraestructura, por ejemplo, en que tenemos intereses tan importantes compartidos. Los tenemos sobre todo también con nuestro vecino más relevante, que es Argentina, en que los grandes desafíos de nuestra relación bilateral a veces tienen que ver también con el mejoramiento de la conectividad, la infraestructura, los grandes proyectos, ¿no? Y por cierto, esa realidad se extiende a muchos otros países de América Latina. Podemos imaginar también una cooperación mucho más significativa en un área de tanta sensibilidad como puede ser la salud pública. Uno de los grupos de trabajo de de UNASUR, que tuvo perspectivas más interesantes, justamente estuvo radicado en el tema de la salud. Lamentablemente eso se tendió a perder. Y si bien para el manejo de la pandemia hubo contactos entre nuestros países, yo creo que se podría haber hecho mucho más en ese ámbito. Y también en términos de cooperación regional tenemos otro tema que está de mucha actualidad en nuestros países ahora y que tiene que ver con el tema migratorio, un tema que Europa conoce muy bien, que está en el debate público de la Unión Europea, que está en el debate público del Reino Unido y que obviamente afecta no solamente a los países europeos, sino que a la periferia europea y a las regiones que son más cercanas a Europa, como es el caso de Medio Oriente o
África, tanto del norte como África subsahariana. Y lo que nos interesa también en el caso de América Latina es poder avanzar en términos de lograr una cierta cooperación que permita enfrentar este gran desafío de la migración. Nuestros países han tenido flujos migratorios muy significativos y, por cierto, plantean problemas, plantean también a veces desafíos en términos de controlar, luchar contra las reacciones xenofóbicas en nuestros países, etc. Y ahí también hay un espacio para la cooperación. Yo creo que todo eso representa un potencial de cooperación muy significativo. Y por cierto, también Chile está comprometido con procesos de integración. Chile es un país asociado de Mercosur y nosotros entendemos que ese estatus diferente se debe solamente a aquellas diferencias que tenemos en materia de política comercial, porque obviamente somos países muy distintos. Chile no tiene la envergadura que tiene Brasil, que tiene Argentina, en términos de su mercado interno. Y en consecuencia es una economía que es muy abierta y que se vincula con los grandes centros de la economía mundial, directamente a través de redes, de acuerdos de libre comercio. La realidad de otros países de la región es distinta, las necesidades son otras, y eso hay que entenderlo. Pero volviendo a Mercosur, en realidad somos asociados, pero desde el punto de vista de lo que alguna vez se llamó el Mercosur político, nos sentimos plenamente integrados a Mercosur y por eso participamos en sus cumbres y tenemos un contacto permanente. Está también la Comunidad Andina, donde somos miembros asociados, y está la Alianza del Pacífico, un proyecto de integración también muy interesante, pero que lamentablemente en estos momentos está siendo afectado por algunas diferencias entre los países miembros, diferencias en las que Chile obviamente respeta las posiciones de las partes. Bueno, por ahora yo creo que ya estamos cerca del tiempo asignado. La tradición de LSI es una tradición también de cumplimiento estricto, ¿no es cierto?, de normas académicas. Y voy a dejar esta presentación hasta acá y probablemente hayan algunas preguntas y estamos abiertos a contestar esas preguntas. Muchas gracias. Thank you very much, Minister Van Claveren. Can I now invite the Foreign Affairs Minister of Argentina, Santiago Cafiero. Over to you. Okay, hello everyone. Well, Alberto, nice to meet you virtually. I switch to Spanish now. Nos vamos a reunir con Alberto, tenemos una reunión bilateral ahora la semana que viene, así que vamos a estar trabajando seguramente muchos de los puntos que veníamos trabajando, porque realmente veníamos ya hace tiempo. La Argentina y Chile tienen 5.000 kilómetros de frontera. Es una de las fronteras entre dos países más extensa del mundo, con lo cual y tenemos grandes desafíos. Esa cordillera, nos hemos propuesto que esa cordillera de los Andes no sea una frontera, sino que sea un ámbito que nos conecte, que verdaderamente la cordillera de los Andes sea un ámbito de oportunidades para toda la región, para Chile y para Argentina. Así que, Alberto, bueno, bienvenido al bote de los cancilleres. Te mando un gran abrazo y sé que nos vemos la semana que viene, así que vamos a estar desarrollando nuestra agenda. Agradezco fundamentalmente la invitación a la cátedra, a la London School of Economics y a los organizadores y organizadoras. Este año la Argentina cumple 40 años ininterrumpidos de democracia. Esos 40 años ininterrumpidos de democracia tiene pilares, fue desarrollando pilares.
Uno de los pilares, naturalmente, por haber recuperado la democracia, fundamentalmente vinculada a la lucha por los derechos humanos, luego de la última dictadura cívico-militar en nuestro país, uno de esos pilares es la defensa de los derechos humanos. Otro pilar fundamental es la integración para Argentina. El integracionismo como concepto principal del accionar de un país que es octavo en términos de dimensiones geográficas, pero que precisa tener una visión regional para poder desarrollar y encadenar sus cadenas de valor, para poder llevar adelante procesos productivos que generen trabajo, y para eso se necesita naturalmente escala, pero también se necesita socios estratégicos. Los socios estratégicos para un país como la Argentina están en sus vecinos, están en el barrio. Cualquier empresa de la Argentina, pymes de la Argentina, el primer destino que llevan adelante el primer destino que eligen cuando llevan adelante un proceso de internacionalización o cuando llevan adelante un proceso de exportación, es el de los países vecinos, es el de los países del Mercosur, es Chile, es el de los países que están cerca. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país que desde el punto de vista logístico tiene grandes desafíos. Es un país que está bastante alejado en ese sentido. Con lo cual cualquier pyme, que son las pequeñas y medianas empresas de mi país, son las que generan el mayor nivel de empleo de la Argentina. Cualquier pyme de nuestro país lo que busca primero es acercarse y ser parte, desde el punto de vista económico, comercial, de ese proceso de integración. Que el proceso de integración es un proceso político, pero que debe complementar, naturalmente, el pilar económico y también el pilar social y cultural. La Argentina tiene, o yo podría definir que tenemos en la región dos círculos de integración. El primer círculo de integración es el Mercosur ampliado, el Mercosur con los estados asociados. El Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con los países asociados que terminan integrando todo Sudamérica. Chile, por ejemplo, se hacía referencia, que por supuesto no se ha alcanzado una membresía plena con muchos de esos países desde el punto de vista económico, pero sí político. El Mercosur, a su vez, tiene dos ámbitos: el ámbito comercial, de lo que representa la unión aduanera entre los 4 países miembros, pero a su vez el Mercosur político que cumplió 25 años, y donde ahí sí hay una membresía ampliada, donde confluye todo Sudamérica. Ahí está todo Sudamérica. Ese primer círculo de integración es un círculo de integración que, por supuesto, tiene muchos desafíos por delante, pero también arroja muchísimas oportunidades. ¿En qué sentido? Sudamérica hoy produce, tiene y representa recursos naturales estratégicos que el mundo está demandando. El proceso y la inteligencia que debe perseguir un proceso de integración es primero asumir cuáles son los desafíos de la región donde pretende desarrollarse. Si uno agarra Sudamérica, América Latina en su conjunto, pero si uno agarra este primer círculo de integración, se va a dar cuenta que el principal desafío común, no individualmente, quizás luego hay países que tienen otros desafíos que son aún más demandantes o estresantes, pero sí hay un común denominador que son las brechas de desigualdad. Las brechas de desigualdad en nuestra región están atravesadas por brechas desde el punto de vista educativo, brechas desde el punto de vista de los procesos productivos, de desarrollo económico, brechas
de accesibilidad a sistemas de salud de calidad, brechas con respecto a la paridad en términos de derechos entre hombres y mujeres. Ese es el primer desafío, las brechas que existen en Sudamérica. Para trabajar y operar sobre esas brechas de desigualdad, el Mercosur político, genera lineamientos de desarrollo regional y trata de encadenar esos lineamientos de desarrollo regional en un mundo que demanda, en este momento de profunda incertidumbre, de esta crisis en cascada, que fue la pandemia y la guerra de Rusia sobre Ucrania, se le suma esa crisis en cascada global, se le suman las dificultades que ya arrastrábamos en la región, que acentúan esas dificultades que son globales. Las dificultades de la región son los endeudamientos que tuvimos. Toda la región está con poca capacidad fiscal para hacer frente a programas de promoción y de desarrollo. Y también, por otro lado, estos procesos también estuvieron signados por cierta crisis institucional en la región, que ahora se ha recompuesto, pero que venimos desde ahí. Esta primera dimensión del Mercosur lo que se propone es trazar líneas objetivas de trabajo. Esas líneas objetivas de trabajo son las de jugar un rol preponderante en la crisis global de suministros y aportar las cadenas de suministros regionales que pueden desarrollarse en una región integrada como la nuestra. Voy a ir a casos bien específicos. Bolivia, Chile y Argentina tenemos el 60% del litio, de reservas de litio a nivel global. Dos caminos se desprenden de ahí. El extractivismo y la primarización de la producción de cloruro de litio y exportación de un bien que cada vez crece más en su valor porque son los minerales estratégicos y porque aparte están siendo objeto de la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos. Y entonces Argentina, Chile, Bolivia agregan un elemento mineral de estabilidad, porque el litio y las tierras raras que se desprenden de nuestra producción minera son esos minerales estratégicos que no solo se utilizan o son preponderantes para la transición energética, para la electromovilidad, sino también para la industria de la defensa. Entonces, ¿qué hacemos? Dos caminos. Tenemos el recurso natural. Proceso extractivista y primarizante, o encadenamos valor y generamos un proceso productivo a partir del conocimiento, de la tecnología, de las universidades públicas de la región, y generamos enclaves científicos tecnológicos para un desarrollo del litio, del cobre, de las tierras raras, aplicados a la tecnología en nuestra región, para que genere empleo, genere trabajo de calidad. Esos son los modelos históricos en nuestra región. Hay una mirada sobre los recursos naturales, somos tierras bendecidas desde el punto de vista de los recursos naturales, pero siempre hay una mirada de atajo que implica el extractivismo, que implica la primarización, y que lo que termina sucediendo es que el recurso natural se explota de un modo absolutamente irresponsable desde el punto de vista ambiental, y aparte, absolutamente irresponsable desde el punto de vista social, porque no genera ningún tipo de riqueza en la sociedad argentina, en la sociedad sudamericana. Este es solamente un botón, solamente una muestra de una de las cosas que puedo seguir hablando sobre los encadenamientos que tenemos previstos llevar adelante en la región, teniendo en cuenta este marco donde las cadenas globales de valor
y la eficiencia como driver principal de esas cadenas globales de valor están siendo sustituidas en un mundo de polarizaciones, en un mundo que se polariza, en un mundo de tensiones. La eficiencia y el concepto de eficiencia está siendo reemplazado o desplazado por el concepto de seguridad. Entonces ya no solo necesitamos cadenas globales de valor que sean o que persigan la eficiencia, sino que también ahora estamos necesitando cadenas de valor que sean seguras. En América Latina y el Caribe nosotros decimos que esas cadenas de valor tienen que ser seguras, pero también tienen que ser justas, tienen que poder dejar el eslabón de esa cadena, tiene que ser un eslabón que genere trabajo, que genere empleo y que le permita a nuestras sociedades crecer de un modo armónico y desarrollarse. El segundo círculo de integración, yo diría que es la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que inició como un foro, pero hoy es el espacio de concertación política más importante que tiene la región, porque están todos. Porque han logrado que todos se sienten en la mesa. ¿Todos piensan igual? No, por supuesto que no. ¿Todos tienen la misma trayectoria? No, tampoco. Cada país tiene su dificultad. Cada país en sí mismo tiene su preconcepto sobre lo que el otro país debería hacer o debería hacer. Sin embargo, en un ámbito de respeto, demostramos en Argentina, en el mes de enero, la posibilidad de reunir a los 33 países de América Latina y el Caribe, con la vuelta de Brasil a la CELAC. En ese sentido, creo que es un testimonio al mundo de algo que decía Alberto muy bien. América Latina y el Caribe, por supuesto que tiene dificultades, pero también, por supuesto, que como bien decía Alberto, es la zona de paz más densamente poblada del mundo en este momento. Entonces, también ese es un activo para preservar. ¿Es un activo intangible? Para algunos puede ser, pero hoy empieza a convertirse en un activo de muchísima atracción para el desarrollo económico. Y eso para nosotros termina teniendo una variable desde el punto de vista del desarrollo económico que es central para nuestra gente. Con respecto a un tema que no, la London School of Economics, yo no quiero dejar pasar uno de los pilares fundamentales de la política exterior argentina en estos 40 años, es la causa Malvinas. Hace 190 años, una parte de nuestro territorio fue usurpado por el Reino Unido, y de ahí en más, por los medios diplomáticos, la Argentina fue reclamando sobre la soberanía plena de su territorio. Capítulo trágico, la utilización de la fuerza, una dictadura militar en Argentina, llevó adelante el conflicto bélico del Atlántico Sur, el conflicto bélico con el Reino Unido en las Malvinas. Pero como ustedes saben, las guerras no otorgan derechos, y la comunidad internacional sigue exigiendo, no solo desde el año 1965, sino también que siguió exigiendo. La guerra fue en abril de 1982. En noviembre de 1982, Naciones Unidas, el foro del multilateralismo, siguió exigiendo que el Reino Unido y la Argentina se sienten en una mesa a negociar de modo definitivo sobre la soberanía de las islas. Así que de ahí en más es que nosotros, por los medios pacíficos, por los medios de la negociación, por los medios de la diplomacia, seguimos insistiéndole al Reino Unido que cumpla con la manda de la comunidad internacional, que le reclama que no está saldada la discusión sobre la soberanía de las islas, sino que debe sentarse con la Argentina para llevar adelante un proceso de negociación pacífica. Para
terminar, y sé que hay preguntas y estoy totalmente abierto a contestar todas, por supuesto. Tenemos que llamarnos a la reflexión en este mundo, en este contexto, en este mundo de incertidumbre, donde, por un lado, la FAO nos alarma y nos alerta sobre las nuevas hambrunas que van a azotar a la humanidad y los millones que van a caer en la inseguridad alimentaria, pero a la vez las 5 potencias nucleares del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aumentan sistemáticamente los presupuestos en su carrera armamentística, no desde ahora, de la guerra. Ahora es peor, ahora se acentuó más, sino desde el 2015. Ahora la guerra lo que ha hecho es provocar, poner la pata en el acelerador de un proceso que se venía llevando adelante. De polarización, de desconfianza, de desintegración. Y sin embargo, ahora vemos cómo cada vez ocurre mayor alarma en el mundo con la política de la escalada. La política de la escalada todo lo destruye, no construye nada. Por eso es que nosotros tenemos un deber, que es alzar nuestra voz desde el sur global, desde la integración que supimos conseguir, y decir que los hechos lamentables que se suceden y que vemos con muchísima alarma alrededor de Europa, también impactan en nuestros países. De un modo distinto, quizás más silencioso, pero impactan arrojando con el aumento de precios y con la poca capacidad de espalda fiscal que tienen nuestros países para llevar adelante programas de asistencia, impactan de un modo silencioso sobre las hambrunas que se avecinan en nuestra región. Tenemos a la FAO que nos alerta, pero tenemos al mundo desarrollado que invierte en armas, en la carrera armamentística. Tenemos a la FAO que nos habla de las próximas hambrunas y tenemos a las economías desarrolladas del mundo armándose cada vez más y más. A esta globalización de la indiferencia le tenemos que contraponer la globalización de la solidaridad. Y eso es con más integración. Gracias. Thank you very much, Foreign Minister Cafiero. I'm sure we will have plenty of questions from the audience. But before we turn to those, I want to ask one question, the same question of both of you. And then I'll move on to ask you an individual question, which you should have had sight of, and we'll use that as a way into the discussion. So the common question, and I'd ask you to answer it in the same order of your presentations, is the following. So regional integration has been a recurring project in Latin America, but it's often been hampered by political and economic tensions. So how do both Argentina and Chile plan to foster regional cooperation and overcome historical challenges to achieve greater regional integration? Now, you've both talked about many of the challenges. I wonder if you can identify particular opportunities that you might identify in the current climate. So turn the question to the positive, and what possible opportunities are there for closer regional cooperation, particularly between your two states. So if I could ask Foreign Minister Van Claveren to answer that first, and then I'll repeat it for Foreign Minister Cafiero. So the positive story. Bueno, vamos a
tratar de ser positivos. Yo creo que eso es perfectamente posible porque tenemos también oportunidades por delante. En primer lugar, y yo creo que ya lo dije antes, pero lo reitero, está el tema del compromiso. Hay un compromiso que es permanente. Uno analiza lo que ha sido la historia de América Latina, siempre ha existido una vocación de integración. Esto nosotros lo damos por sentado, pero no es el caso muchas veces en otras regiones del mundo. Y desde el punto de vista de mi país, ese compromiso obviamente se mantiene, con la idea también de poder fortalecerlo en los próximos años. Yo creo que también es importante mantener este compromiso con flexibilidad, es decir, buscar aquellas áreas de convergencia donde tenemos intereses comunes. Y a partir de esos intereses comunes poder seguir construyendo una integración que vaya avanzando. Di 3 ejemplos y uno podría pensar en varios otros, ¿no? Pero creo que ahí lo importante es identificar aquellas áreas donde podemos avanzar y fortalecer esas áreas, sin perjuicio de conservar el marco general. Y justamente, tal como lo ha dicho el canciller de Argentina, ese marco global, ese marco general existe. Está la CELAC y efectivamente yo creo que hay que valorar y agradecer todo lo que ha hecho Argentina y antes de Argentina México para ir recuperando esa fortaleza de CELAC. Ese compromiso es relevante y justamente nos provee un marco general dentro del cual se puede avanzar. Y a nivel subregional están las instituciones que ya hemos mencionado y aparte de eso están iniciativas que se pueden desarrollar entre grupos de países que tienen intereses comunes. Y justamente el canciller Cafiero ilustró una de esas iniciativas. Uno puede pensar justamente en el caso del litio, ¿no? Que exista un diálogo entre nuestros países, que podamos pensar conjuntamente cómo enfrentar los retos que representa la transición energética. En el tema de la energía hay también una serie de espacios de cooperación. Hay un gran yacimiento de gas en Argentina, Vaca Muerta, ¿no es cierto? Y ya se están construyendo las tuberías, o se están completando, porque entiendo que existían esas tuberías hacia Brasil y posiblemente otros países. Y lo mismo puede suceder en el caso del área norte de Sudamérica o también en el caso de Centroamérica. Muy impresionante los niveles de integración real que tienen los países centroamericanos. Entonces, resumiendo, yo creo que obviamente necesitamos un compromiso fuerte, necesitamos un marco general, necesitamos una cierta flexibilidad, básicamente por la existencia de todos estos espacios de cooperación que existen en nuestra región. Y también necesitamos enfrentar esto con cierto pragmatismo, ¿no? Básicamente para ir superando las dificultades que han existido en periodos anteriores. Yo diría eso en términos generales sería mi respuesta. Very much. Mr. Cafiero, would you like to... Muchas gracias. Yo también aprovecho para posarme sobre las palabras que acaba de decir Alberto y sumar. A ver, la formación de Vaca Muerta es una formación, es la segunda reserva de gas no convencional del mundo, la cuarta reserva de shale oil del mundo. Es una formación que
que la Argentina la descubrió hace muchos años, está en la Patagonia Argentina. Pero no se explotaba. ¿Por qué? Porque estaba recién desarrollándose la tecnología en Estados Unidos, era una tecnología costosa, y Argentina tiene petróleo y gas convencional, con lo cual no había necesidad de ese desarrollo. O eso decían las empresas privadas que tenían concesionados esos yacimientos, o esas zonas, digamos, ¿no? de exploración y explotación. La Argentina en el año 2012 se queda con el Estado, compra, capitaliza el 51% de esa compañía que es YPF, y entonces decide, por una cuestión estratégica, empezar a explotar el yacimiento de Vaca Muerta. Nosotros hasta el año 2003, como bien decía Alberto, nosotros tenemos gasoductos tendidos por arriba de la cordillera de los Andes, donde le dábamos gas natural licuado, donde le dábamos gas y petróleo a Chile. ¿Qué sucedió? Después de años de desinversión, producto de la especulación privada, en el año 2003, lamentablemente Argentina tuvo que descontinuar el proceso de abastecimiento a Chile. Fue un gran conflicto, Alberto se debe acordar muy bien. Fue un gran conflicto porque Chile tuvo que modificar gran parte de su abastecimiento a partir de plantas regasificadoras que tuvo que poner en los puertos y conectar y darse conexión a partir de la compra de gas natural licuado. 20 años después, producto de inversión pública y desarrollo argentino, desarrollo de tecnología argentina, nosotros estamos hoy produciendo el 1.000.000 de BTU por debajo de los costos que lo produce Estados Unidos, porque lo hacemos con tecnología argentina. El año pasado, en la Cumbre de las Américas, el presidente Boric y el presidente Fernández firmaron el restablecimiento del abastecimiento en firme del gas a Chile. Es decir, este año volvimos nosotros, 20 años después, a exportar gas a Chile. Es un negocio para la Argentina, por supuesto, pero es integración, como bien decía Alberto. Es esta integración física, es esta integración de infraestructura necesaria para afianzar también la integración política. Estamos también en este momento readecuando los oleoductos que van a Chile, porque la producción de vaca muerta se supera en un 50% todos los años. Y hoy el yacimiento es un yacimiento que, de seguir produciendo a este ritmo, es un yacimiento estimado en 400 años. Esperemos no seguir consumiendo tanto combustible fósil, porque si no, no creo que quede mundo, pero bueno, por el tiempo que dure, espero que la Argentina y Chile también aprovechen este recurso, un recurso sumamente más económico, el que consigue Chile, y también estratégico para la Argentina en este tiempo para el desarrollo de sus economías. Por otra parte, en el año 2022, Argentina y Chile firmaron un proyecto para traer un cable transoceánico de fibra óptica desde Oceanía, desde Australia, hasta Chile. Entrar la conexión por Chile y abastecer de fibra óptica toda la zona de la cordillera, porque Argentina lo que haría es reconectar con Chile, cruzarlo por la cordillera y darle fibra óptica a Bolivia, Paraguay, bueno, y toda la zona cordillerana de la Argentina. Y ahí hay un cable también importante, porque el cable de internet que tenemos nosotros, el cable de fibra óptica, es un cable que viene solamente por el Atlántico. De este modo vamos a poder cruzar directamente a Asia, vamos a tener una conexión directa, que es esta conexión. Quizás cuando uno hablaba de conexiones antes pensaba en carreteras o pensaba en vuelos, ¿no? Pero claramente ahora todo lo que la inversión que los estados en nuestra región vienen llevando adelante
con conectividad, son también parte del proceso de inversión pública que se valoriza rápidamente. La Argentina ya tiene 13 unicornios. Los 13 unicornios de la Argentina, es decir, empresas de base tecnológica que cotizan en Wall Street a más de $1.000 millones, es producto también de la conectividad que tiene nuestro país. Nosotros tenemos la red federal de fibra óptica, 34.000 kilómetros de fibra óptica en toda la Argentina. Eso se va a conectar con este proyecto que estamos desarrollando con Chile. Y eso nos va a brindar una conectividad, insisto, necesaria para estos tiempos. La economía del conocimiento es el tercer sector exportador de la Argentina hoy. Exportamos más economía del conocimiento, es decir, servicios basados en conocimiento, que autos. Sin embargo, tenemos una industria automotriz integrada al Mercosur de años. Y más que carne, por ejemplo, digo, la Argentina es conocida por su carne, bueno, exportamos 3 veces más de servicios basados en conocimiento que lo que exportamos en carne, por ejemplo. Es decir, también es necesario apuntar y apostar a este tipo de proyectos que también generan arraigo, porque de este modo la conectividad lo que permite en un país tan extenso como la Argentina es generar arraigo en provincias que si no el destino es un destino o para las grandes urbes, para las grandes ciudades, o incluso un destino al extranjero. Estos son proyectos que se me vienen ahora a la memoria, pero podría seguir agregando. ¿Por qué no? Porque cuidado, porque si la política exterior, si la integración solo persiguiera la mirada economicista, es decir, esta mirada casi fenicia de que la relación entre dos países se mide por cuánto comercian, entonces no se entendería cuál es la tensión entre Estados Unidos y China, si son ambos socios comerciales privilegiados entre ellos. La Argentina y Chile, por ejemplo, tenemos un mercado, un comercio exterior razonable, pero nos une mucho más cuestiones culturales, cuestiones políticas, valores a partir de valores democráticos, defensa de derechos humanos. Nos une mucho más eso, que es mucho más robusto y duradero que una discusión meramente basada en la cuestión económica. Sin ir más lejos, Rusia y Ucrania eran socios comerciales, tenían una economía totalmente entrelazada. Si la visión economicista de la política exterior hubiera tenido razón, no habría guerra en este momento. Pero uno tiene que basarse en relaciones con sus países vecinos a partir del respeto y a partir del entendimiento y de comprender los valores que tienen cada uno de sus pueblos. Así lo practicamos en América Latina. Gracias. Thank you very much for that interesting and positive conclusion to your reflections. Now I want to ask questions of each of you, particularly your countries. So again, let me start with Minister Van Claveren. So Chile has a long history as a leader in the energy transition with an ambitious clean energy agenda and has actively participated in many multilateral fora. What do you see as the most important initiatives that Chile is currently promoting in this area? And how do you envision the region's joint response to the challenges of climate change? Well, thank you very much, Professor Kelly. Y aprovecho también de agradecer las referencias que ha hecho Santiago a las relaciones entre ambos países. Y yo creo que es muy poco lo que uno puede agregar. Es decir, yo creo que
las opciones y yo creo que las relaciones entre nuestros países constituyen un ejemplo bastante destacado de lo que pueden lograr dos países hermanos. Es decir, difícil imaginar una relación más positiva en estos años que la que existe entre nuestros países. Ahora, en cuanto a la transición energética, obviamente representa un gran desafío, como lo dice la pregunta. Involucra a sectores muy distintos de la economía y obviamente también tiene una serie de ramificaciones a nivel internacional. Chile es un país fundamentalmente minero y obviamente la minería también tiene un costo ambiental significativo. Y eso es justamente lo que se pretende regular. Estamos mejorando nuestras regulaciones en ese sector, tomando en cuenta también una serie de aspectos, tanto respecto del medio ambiente como también la vinculación con las comunidades. Hay incluso operaciones históricamente que implicaban dejar una mina abandonada, completamente, digamos, inmóvil, sin hacer todas las operaciones de cierre de esa mina. Es un aspecto bastante relevante y lo que nos interesa es avanzar justamente hacia el uso de energías limpias, energías verdes en los distintos sectores de la economía, tanto desde el punto de vista de nuestra actividad minera, como también desde el punto de vista de la actividad agrícola y, por cierto, también la actividad industrial. Tenemos que avanzar hacia una matriz energética más limpia y nos hemos puesto metas bastante significativas. Y ahí hay 4 ejes de trabajo que son fundamentales. Por una parte, una transición que tenga foco en las personas, ¿no? En segundo lugar, una transición que también tenga en cuenta las necesidades del desarrollo económico. Aquí, digamos, no es un juego suma cero, lo que se hace en materia medioambiental significa una pérdida importante en una actividad económica. La idea es poder ir compatibilizando ambos objetivos. También interesa mucho la dimensión territorial. No somos un país tan grande como la Argentina, pero compartimos la realidad geográfica de Argentina, con un norte enteramente distinto a una zona central, con características de clima mediterráneo, a una zona sur, a una zona austral, como es también la Patagonia, una región que compartimos con Argentina y que obviamente requiere también de un cuidado ambiental especial. Y el tema del territorio es un tema bastante importante en Chile, básicamente porque, a diferencia del caso argentino, no tenemos una estructura federal. Tenemos una tradición de un Estado muy centralizado y muy unitario, ¿no? Y eso, obviamente, muchas veces significa una cierta falta de consideración hacia las regiones, de partida hacia las regiones extremas, pero también hacia el resto del territorio nacional. Y otro desafío que se enfrenta en materia de transición energética tiene que ver con 2 elementos que son bien centrales. Una gobernanza adecuada, ¿no? Y al mismo tiempo una participación. Es una participación con las comunidades. En ese sentido, obviamente, se ha producido un cambio muy significativo en términos culturales. Los temas medioambientales son temas que están muy vivos en la ciudadanía y con muy buenos motivos. Y eso justamente hay que tomarlo en consideración cada vez que se desarrolla una nueva actividad productiva. Nos interesa mucho entonces
lograr esa transición energética. Hay elementos que son favorables para esa transición energética y al mismo tiempo hay también elementos de nuestra propia naturaleza geográfica que nos permite hacer un aporte a la transición energética en el resto del mundo. El litio es un ejemplo bien concreto, bien específico. El potencial también del hidrógeno verde. Nuestros países, y eso es una realidad que compartimos con Argentina, tiene potenciales muy importantes para el desarrollo de fuentes energéticas renovables, ¿no? Fuentes energéticas limpias y renovables. Y por eso mismo, nosotros también tenemos como objetivo avanzar hacia la carbono neutralidad. Hemos participado activamente en las conferencias en el marco de la Convención de Naciones Unidas para enfrentar la cuestión del cambio climático. Hemos hecho compromisos relevantes y estamos tratando de alinear todas las instituciones del Estado en función del cumplimiento de esos compromisos. Y al mismo tiempo también nos interesa poder fortalecer las redes regionales que se han establecido. La interconexión, obviamente los acuerdos energéticos que tenemos con Argentina, la conectividad y, por cierto, el sistema de integración energética del sur, en el cual participamos junto con Argentina, con Brasil, con Paraguay, Ecuador, Perú y Bolivia. Y también entiendo que Uruguay. En consecuencia, ahí hay objetivos que están en pleno desarrollo y que también nos interesa poder canalizar en parte en una institución latinoamericana que existe desde hace mucho tiempo, la Organización Latinoamericana de Energía, que tiene su sede en Quito y donde un antiguo ministro, colega y amigo nuestro, Andrés Rebolleo, ha asumido la Secretaría General. Ahí hay también un área de cooperación que es fundamental y que yo creo que ofrece buenas oportunidades para nuestros países. Muchas gracias. Thank you very much. And for the last question, for Minister Cafiero, I want to go back to something you touched on in your presentation, and that is the ongoing challenge of the dispute between Argentina and the United Kingdom over the Atlantic Islands, let's put it that way. What I want to do, rather than to rehearse that dispute between the two of us, is turn it back to regional integration. How far do you think, or how far do you consider there are opportunities for regional cooperation and integration assisting with the advancement of that claim? So it's really how that plays between Argentina and your neighbors in regional cooperation. Bien, muchas gracias. Antes de arrancar a contestar, quiero saludar a mi embajador que está allí, que le traigo algunos dolores de cabeza. Javier, ¿cómo estás? Pero bueno, hace una tarea excepcional tratando de llevar adelante una agenda de desarrollo, que es una agenda que, como decimos habitualmente, una agenda incompleta que tenemos con el Reino Unido. Incompleta, ¿por qué? Porque podemos avanzar en muchas cuestiones, pero siempre tenemos una discusión que no es, que obviamente es una discusión de la Argentina, pero que también tiene que ver con lo que usted me preguntaba sobre la integración, porque ya hay un entendimiento de gran parte de la comunidad internacional de que a la Argentina le asiste la razón. Incluso países como Chile, en su momento, a partir de una dictadura militar, Chile en su momento tuvo una actitud distinta en el conflicto de Malvinas. Y sin embargo hoy
recuerdo con muchísima emoción presentar el caso en el Comité de Descolonización el año pasado en Naciones Unidas, y quien se puso a disposición para hacer lectura de la resolución para que siga vigente el reclamo argentino de llevar adelante una negociación pacífica con el Reino Unido, fue la delegación de Chile. De eso se trata. Hoy por hoy, incluso en la OEA, con Canadá y Estados Unidos, en ese proceso de integración, que es la OEA, que tengo mis críticas, pero no importa, no viene al caso, pero en ese proceso de integración, anualmente también tenemos una resolución con la firma de Estados Unidos y de Canadá que dicen que la Argentina y el Reino Unido deben llevar adelante esta negociación. 4 expresidentes de España, en enero del año pasado, hicieron una solicitada pidiendo para que el Reino Unido y Argentina vuelvan a la mesa de negociación. Es decir, países europeos, el G77 más China, gran cantidad de países acompañan esto. Bueno, el proceso de integración, la CELAC, en la reunión que hicimos, en el pronunciamiento de Buenos Aires que logramos el 24 de enero de este año, uno de los capítulos de ese pronunciamiento es el reclamo de la Argentina, que no es el reclamo al Reino Unido únicamente, es el reclamo de que se cumpla la normativa de 1965, porque, y yo, Paul, acá quiero hablar en concreto, porque hubo otro tiempo, por más de que haya sido hace mucho tiempo, hubo otro tiempo. Luego el proceso de descolonización que se da en el mundo, en los años 60, en 1965, se provoca en la Asamblea General de Naciones Unidas una serie de resoluciones que iban todas en dirección con respecto a proceso de descolonización que se estaba llevando adelante en el mundo. Una de esas resoluciones es la resolución de la causa de Malvinas, y que lo que indican es que el Reino Unido y la Argentina debían sentarse en una mesa de negociación. Y eso sucedió. Eso sucedió. Hubo un tiempo donde las radios de las Islas Malvinas transmitían programación en inglés y en español. Hubo un tiempo donde se llegaron a izar las 2 banderas, la argentina y la británica. Hubo un tiempo donde la conexión entre el continente y las islas se hacía a partir de vuelos regulares. Hoy, quiero que quede claro, no hay ninguna visión antibritánica en la Argentina. Viven más británicos en el continente argentino que en las islas. Las islas quedan a 14.000 kilómetros de Londres y a 600 kilómetros de la costa argentina. El 50% de la población que vive en las Islas Malvinas es militar, es desproporcionado. Es la única zona del Atlántico Sur que está militarizada. Sin ir más lejos, yo no sé si es la naturalización o la falta de reflexión y de tacto, no lo sé. Pero incorporar a un tercer estado, a Kosovo, brindándole instalaciones en las Islas Malvinas para que hagan ejercicios militares, no solo comprometiendo y yendo en contra de las normativas de derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas, sino que también metiéndose en un conflicto con Serbia. Necesitamos poder avanzar. Y poder avanzar es a partir de entender que el conflicto de hace 40 años no fue hace 40 días, fue hace 40 años. No puede ser que no podamos avanzar. La guerra no otorga derechos. Luego también está
Porque uno podrá decir, bueno, pero ¿cómo puede ser? ¿Y por qué si los fundamentos de la Argentina están equivocados, la comunidad internacional acompaña el reclamo de la Argentina y no del Reino Unido? Hay algo para preguntarse ahí. El fundamento del Reino Unido es que hizo un referéndum hace 10 años en las islas, y que entonces los habitantes de las islas decidieron ser parte del Reino Unido. Pero el derecho internacional indica que esa autodeterminación de los pueblos existe solo para pueblos nativos, y esta fue una población impostada. La primer dependencia de la Argentina fue en el año 1829. Hay registros de nacimientos de argentinos desde esa época. Y la invasión, colonización, es del año 1833, donde desplazaron a la población argentina. Con lo cual la población nativa, la que debería ser tomada en cuenta para que determine su procedencia o su voluntad, es la población argentina, no la población que está ahí. Entonces nosotros, este reclamo lo venimos haciendo hace tiempo, hace 190 años que lo venimos haciendo. Solamente hubo un paréntesis triste en la historia donde se utilizó la fuerza, o se intentó utilizar la fuerza. Triste, muy triste. Producto de un gobierno dictatorial en la Argentina. Pero hay que destacar varias cuestiones. La Argentina es un pueblo pacífico. En el conflicto del Atlántico Sur, el Reino Unido llevó arsenal desproporcionado a las Islas Malvinas, y todavía no sabemos lo que sucedió con ese arsenal. Llevó, a partir de documentos desclasificados del año pasado, del Reino Unido, llevó material nuclear a las islas. Llevó bombas donde la contabilidad de kilotones hace creer que eran 15 Hiroshimas. Todavía no sabemos qué pasó con ese arsenal. El mundo no lo sabe. No solo la Argentina. Hablamos de integración, bueno, toda la región no lo sabe. Sudamérica no lo sabe. Es la única base militar de la OTAN en el Atlántico Sur. Y sin perder de vista la enorme cantidad de recursos naturales y estratégicos que hay en la región, a todos alrededor. Es decir, la Argentina permanentemente ha dado muestras. Me tocó, como bien dijiste, en mi otro cargo de jefe de gabinete, llevar adelante la gestión de la pandemia. Una de las gestiones que hice fue ofrecer vacunas a los habitantes de las islas, teniendo en cuenta que el Reino Unido estaba a 14.000 kilómetros y con una crisis sanitaria con el sistema de salud saturado. No las aceptaron. Seguimos insistiendo con vuelos al continente, por una cuestión hasta económica. Es mucho menos costoso proveerse desde el continente que desde Londres. O desde Chile. Tenemos un vuelo acordado con Chile, hoy la conexión es la conexión de Punta Arenas, la Patagonia chilena, Río Gallegos, Patagonia Argentina y las islas. Esa es la conexión que hay hoy. Pero no hemos logrado tener una conexión directa de vuelos de línea. La Argentina tiene una actitud absolutamente constructiva en este punto, absolutamente constructiva y pacífica. Lo que queremos es discutir con respeto la soberanía de nuestro territorio. Gracias. Thank you very much for your very interesting answer to my question. Unfortunately, I'm advised by the organizers of the event that I have to bring this to a close without further questions from the audience. I think we've had a very interesting series of presentations and some very interesting responses to the questions tonight from our two distinguished panelists.
And I'd like to offer thanks from the London School of Economics, and particularly from the Latin American Student Society, for taking your time to be with us this evening. So with that, I would like to thank everybody for coming, distinguished guests again, and all the participants both in the room and watching on Zoom. Bring this session to an end. Thank you.